Hola Ricardo, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, me gustaría, sí, en la apertura de este bloque, que nos contaras un poco cómo está la situación de la pandemia, tanto en Córdoba como en el país. Bueno, en realidad los números ciertos que tengo son de la provincia de Córdoba y anoche hasta las 21 horas tuvimos una reunión en el ministerio. Nos adelantaron las cifras que van a salir publicadas dentro de un ratito de la semana epidemiológica de la semana pasada que involucra el Día del Padre, donde todos teníamos alguna cierta preocupación con respecto a las potenciales, digamos, las potenciales infracciones a las restricciones que se habían impuesto. Sin embargo, los primeros números son bastante alentadores, se ha logrado un aplanamiento de la curva de contagio, se ha logrado un aplanamiento en la cantidad de pacientes internados en las unidades críticas y de alguna manera se está empezando a ver muy lentamente una disminución de los casos, seguramente una combinación de los resultados de las restricciones que tanto nos han costado a todos, como también de una disminución en la circulación interdepartamental que ha ocurrido en los últimos 2 fines de semana. Así que diría que los resultados muy iniciales de la semana epidemiológica que terminó el lunes y que están publicados hoy son bastante alentadores. Está bien. Ahora, hay temas que están empezando a preocupar, diría yo, que no solamente a la parte científica, sino también a la población, como es, desde que comenzó esta pandemia a principios del año pasado, han ido apareciendo mutaciones, nuevas variantes siguen complicando la cosa. Es decir, ¿cómo es este tema de las nuevas variantes? ¿Qué grado de incidencia tienen en los contagios? Y en algunos casos nos enteramos por los medios de que hay algunas que son más contagiosas o que provocan más cantidad de muertes. ¿Cómo es este tema? No, el virus tiene una mutación muy alta. Estas mutaciones están determinadas por pequeños cambios en el genoma del virus o por pequeños cambios como para que la gente lo entienda, en el envoltorio que tiene el virus, que lo hace más transmisible o que lo hace más susceptible de contagio. Sin lugar a dudas, en un modelo biológico tan transmisible y tan contagioso como es este virus, las chances de que se vayan generando mutaciones genéticas son muy altas. Una cosa muy parecida pasa en el virus de la gripe, a modo didáctico para que la gente lo pueda entender, que cada cierta cantidad de años va mutando y aparece el H1N1, aparece el H3N2, aparece la bovina, la aviar, que son variaciones moleculares o genéticas que tiene el virus que lo hacen más o menos contagioso. Pero que en el virus de la gripe, debido a que la humanidad lo ha padecido desde que camina la Tierra hasta la actualidad, estas variaciones genéticas ocurren en un tiempo prolongado o prolongado en comparación con el COVID-19, en donde nosotros tenemos mutaciones en influenza que tardan entre 2, 3 a 5 años en ocurrir y cada vez que ocurren aparece un pequeño brote epidémico, como ocurrió en el 2009, como ocurrió en el H1N1 en el 2015. Sin embargo, en el COVID-19, como tiene una contagiosidad y mucho más acelerada y no respeta un periodo estival o invernal como lo solemos ver con la gripe o con la influenza, hace que estas variaciones genéticas que se van ocurriendo por la alta contagiosidad que tengan vayan ocurriendo cada vez más rápido y que a su vez haya diferentes variaciones simultáneas, porque esta variación ocurre más rápido. Y es por eso que está la variante Manaus, la variante andina, la variante Delta, que ahora ha aparecido en la India y se ha trasladado a Gran Bretaña por las relaciones que tienen con el Reino Unido, para que, para que sirva finalmente como ejemplo. En la India, en los últimos 3 meses, se contagiaron no sé, 100 millones de personas. Entonces, el contagio que ocurre
cortísimo periodo de tiempo hace susceptible el virus de que tenga estas variaciones genéticas y que sean altamente transmisibles por la globalización que nosotros tenemos en otros lados del mundo. Y que finalmente lleguen a todos lados en un periodo muy acelerado de tiempo si uno lo compara con virus o epidemias que hemos tenido en el pasado. ¿Tenés alguna opinión formada sobre la performance de la ivermectina? El último capítulo que sacó el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba no la toma la ivermectina como un tratamiento eficaz, ni eficiente, ni con suficiente evidencia científica como para poder prescribirlo y recomendárselo a los pacientes. El documento que sacó el Comité Científico del COE el viernes de la semana pasada no la tiene recomendada como primera línea, sino más bien ha hecho recomendaciones muy fuertes y muy solventadas y sostenidas con evidencia científica del Remdesivir y el Bocilizumab. Pero la ivermectina no está dentro del armamento terapéutico. Sí lo está la dexametasona, por supuesto, los antibióticos, los antivirales y los inmunomoduladores, pero en el último documento el ministerio no lo ha clasificado. Nosotros en el hospital no lo usamos mucho, es un remedio que es relativamente barato, pero en el volumen de gasto que ocurre en una pandemia, por cada cantidad de tratamientos tendremos dinero para comprar un tratamiento que sí es efectivo y que sí tiene una evidencia científica que así lo avale. Incluso la Sociedad Argentina de Infectología en su momento tampoco dio los avales suficientes como para poder hacerlo. Hay algunos gobiernos provinciales que lo recomiendan y lo usan porque ha tomado la decisión de hacerlo. Sin embargo, todavía, no digo que no sea eficaz, sino que digo que todavía no existe la suficiente evidencia científica que avale el tratamiento. Nosotros hemos empezado a usar tanto los inmunomoduladores como los antivirales, y los resultados primarios que vamos a tener con el uso de esta tecnología y de estos medicamentos va a estar disponible para el COE probablemente, de acuerdo a lo que nos dijo el Departamento de Infectología, entre 15 y 20 días nosotros vamos a tener una razonable certeza del funcionamiento de estos medicamentos y de alguna manera vamos a poder tomar incluso una opinión fundada de los tratamientos que han sido efectivos en otros lados. Pero hasta ahora la ivermectina, como le digo, no tiene el suficiente aval científico, académico, ni de las sociedades científicas o ministeriales como para tener una recomendación al respecto. Está muy bien. Hablabas al comienzo de un amesetamiento. En ese sentido, ¿cómo está en este momento la ocupación de camas? La ocupación de camas bajó un poquito en la última semana epidemiológica, del 83 al 79%, aproximadamente 79,9%, casi en el 80%. Lo que nosotros hemos notado en esta semana, que el desbalance de la cantidad de contagios se ha trasladado al interior, ya se veía en semanas previas, pero en la capital ese amesetamiento ya es visible. En esta última semana hemos tenido la fortuna de poder externar más pacientes de lo que hemos internado, y eso hace de que el stock de camas disponible se mantenga casi igual, porque todavía tenemos la cola de trabajo de la gente que lamentablemente persiste en la terapia intensiva de las semanas previas, pero no se han agregado pacientes nuevos comparados con la cantidad de alta que hemos dado en la semana anterior. Entonces eso ha generado un pequeño respiro en la carga de trabajo y en la cantidad de camas disponibles en terapia intensiva. Hoy el problema más importante está en la terapia intensiva. Se va a trasladar a las unidades de piso con oxígeno seguramente en las próximas 2 o 3 semanas, cuando este pico pase de las terapias intensivas y saquemos los pacientes de las terapias intensivas a las unidades de internación. Está bien. Como decían antes, tras que éramos pocos, mi abuela tuvo familia. Ahora aparece el hongo negro en todo este concierto de problemas. ¿Cómo es este tema? Que poco se conoce de eso.
Se conoce muy poco, no existe todavía información fehaciente ni verídica con respecto a lo que nosotros podemos ver en las redes sociales, en las noticias. Hay mucho fake news, hay mucho amedrentamiento, hay mucha información que no tiene el sustento científico de la Organización Mundial de la Salud ni de los estamentos públicos, ni académicos, ni universitarios. Hay que ser muy cauteloso cuando uno va sumando catástrofes a las que ya tenemos, porque eso genera muchísimo temor más en la gente y genera conductas inapropiadas, como en su momento fue beber antisépticos que llevaron a la muerte un montón de personas en el mundo, y de tomar determinaciones infundadas, con información errónea y poco verídica y poco chequeada. El hongo negro es una aparición de una enfermedad nueva, sencillamente explicado para la gente que está viendo el programa, que puede aparecer como complicación o como agregado a lo que es el COVID. Aparentemente hay un solo caso reportado en la Argentina, que ha fallecido, creo que la semana pasada, del cual nosotros no tenemos mucha información, y hasta no tener a ciencia cierta información fehaciente como para poder emitir una opinión fundada y responsable al respecto, yo creo que lo que hay que hacer es esperar un poco, dejar que las cosas sucedan, educarnos un poco más para no cometer los errores que cometimos el año pasado con la pandemia, que tomamos un montón de decisiones erradas en base a información que no teníamos disponible y no existía, y aprender de los errores previos y ser más cautelosos con la información que nosotros decimos al respecto. Por ahora hay que esperar. Hay que esperar. Muy bien. Última pregunta, Ricardo. Me pareció haber leído ayer en un diario de tiraje nacional una entrevista que le hacen a una doctora Gerdo Gil, y que asegura que en 10 años van a aparecer indefectiblemente bacterias resistentes a los antibióticos, y eso puede cambiar todas las reglas de juego. ¿Tenés alguna información al respecto? Ya existen bacterias resistentes a los antibióticos. Esta pandemia está acelerando la resistencia antibacteriana de los gérmenes, producto de que tenemos muchísimos pacientes internados en las terapias intensivas con complicaciones infecciosas, que hace que nosotros tengamos que usar muchísimo más antibióticos de lo que estamos haciendo en décadas anteriores, y inevitablemente va a hacer que los gérmenes comiencen a desarrollar mecanismos moleculares, los mismos que desarrollamos nosotros con las vacunas, la misma inmunidad, aunque estoy expresándolo mal, pero como para que la gente lo pueda entender, esa inmunidad a los antibióticos y a los mecanismos de los antibióticos se van a ir generando en los microbios, que van generando enzimas que se defienden de estos antibióticos para poder sobrevivir, y de esa manera empiezan a generarse microbios que 10 o 15 años atrás o incluso un año atrás no eran un problema, y actualmente estamos con mucha dificultad para poder controlarlo. ¿Cuál es el problema de esto? La selección automática que nosotros vamos haciendo de estos gérmenes los va haciendo cada vez más resistentes. Tenemos que generar nuevos antibióticos que son extremadamente caros, y eso va agregando complejidad al cuidado de los pacientes. Nosotros tenemos que entender que así como la humanidad se defiende de este virus, vacunándonos, cuidándonos y generando los mecanismos inmunológicos, incluso el mismo virus lo hace para defenderse a sí mismo y tiene estas modificaciones estructurales y genéticas que explicamos antes, y lo hace también los gérmenes que complican las neumonías virales con el tratamiento de los antibióticos. Entonces tenemos que ser lo más responsable posible en el uso de los antibióticos, tenemos que ser lo más responsable posible en la transmisión de los virus que estamos padeciendo hoy en día, para que al ralentizar los casos y el número de contagios, las chances de cambios genéticos e inmunológicos sean menores, y de alguna manera nosotros vayamos teniendo el tiempo suficiente como para ir adaptándonos. La pandemia ha llegado, ha cambiado completamente el mundo, y nosotros nos vamos a tener que adaptar a eso. Qué fantástico lo que es la ley de supervivencia en la naturaleza. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto haber charlado contigo. Hasta el próximo encuentro.
Gracias, Rubén. Un abrazo para vos.